Muy buenas a todos, aquí está Mopaza y hoy desde otro enfoque os vengo a hablar de una película de ciencia ficción psicológica, podemos catalogarla como es esta desconocida Slingshot o bueno, Objetivo Titán o Destino Titán, dependiendo de qué país me veáis, pues tendrá un título diferente. Y bueno, es una película bastante desconocida, la verdad, que no ha tenido mucho marketing. De hecho, he visto que estaba en Movistar aquí en España. Y como quien dice, pues bueno, es una película que no ha tenido creo que ni paso por los cines como tal. Y bueno, tenemos en el reparto principal a dos caras conocidas como son Lauren Fishburne, Morfeo para los amigos, y Casey Affleck, que es el hermano de Ben Affleck. Bueno, es una película de estas un poco rollo, podemos decir, intimista, psicológica, enfocada en el espacio, bueno, más bien en una nave espacial. Un poco película típica de personajes y su psicología, por decirlo así. Es una cinta que me topé con ella un poco de casualidad y por temática espacio dije, bueno, si se parece un poco al tema Ad Astra, por ejemplo, pues sería una peli que me podría gustar. Y bueno, no sé si podía esperar algo parecido de esta película. Quise verla además sin tener ningún tipo de, digamos, opinión, prejuicio por qué críticas tendría o... no, de hecho, lo miré todo al acabar la peli. Dije, voy a ponerme la peli, puede ser el mayor truño de la historia o puede ser una sorpresa agradable, aunque no había oído hablar de ella. Entonces, parecía que podía ser más lo primero que lo segundo. Y bueno, en líneas generales tengo que decir, casi una peli que me ha gustado, la verdad. Me ha gustado, con sus cosas, tiene, digamos, cosillas ahí en la construcción y en la narrativa mejorables, pero que, digamos, es sorprendente en ese último acto, cómo de repente la película se vuelve en algo bastante psicológico y como que quiere confundir mucho al espectador y la verdad es que viendo cómo estaba siendo la peli me sorprendió bastante que tomara ese camino, ya que incluso hay un momento en el que parece que va a tirar por la serie B pura que yo dije, vale, esto es un truño, por desgracia, con buenas intenciones, pero que es un truño, pero no, resulta que luego es una trampita de la peli para que luego realmente sea otra cosa, o tal vez no, no lo sé, porque esto obviamente hay que hablarlo en spoilers, ya que tiene mucho jugo la película en ese último acto, pero bueno, básicamente nos pone en una situación en la que tres, digamos, astronautas se van a tener que hacer un viaje espacial hasta, creo que era Saturno, una de las lunas de Saturno, para coger, digamos, unas especies de material o líquidos que nos podría ayudar para el tema del cambio climático y atmósfera en la Tierra. No sé si es como componentes que tiene esa luna que nos vendrían bien y habría que pues cogerlos y traerlos a la Tierra de forma muy resumida y cutre, así como lo explico. Tampoco es que la película se centre mucho en explicarlo, de hecho si lo pensáis es una idea un poco bastante surrealista. Porque no te están invitando a irte a esa, digamos, esa luna de Saturno o que sea nueva Tierra. No, básicamente es como coger material de allí para que poder traerlo aquí a la Tierra y de alguna forma poder acabar con esa especie de calentamiento global que tenemos y demás. Bueno, eso es un poco, digamos, la excusa para el por qué están estos astronautas en la nave. Y a partir de ahí, pues vamos a ver al principal protagonista que es Casey Affleck, que bueno, tiene como, digamos, bastantes especie de... No, no sé si no son traumas ni nada, simplemente como que tiene muchos remordimientos de cosas de la Tierra, tenía como una especie de pareja a la que recuerda mucho siempre, que luego te van a contar cosas de... Porque la película va mezclando las escenas en la nave con escenas de flashbacks que te van contando un poco del personaje. Y bueno, diré que el tema de flashbacks y nave siempre me interesa más el tema de la nave durante la peli. Porque son situaciones, pues bueno, que son situaciones normales de convivencia o que ocurra alguna cosa en la nave y tienen que resolverlo. Y los flashbacks, pues es un poco más lo terrenal y a la vez un poco lo aburrido, porque te explican un poco cómo se conoce esta pareja, que trabajan como un poco dentro del mismo campo y pues un poco la relación que van teniendo. Y bueno, no es lo más interesante del mundo porque está más visto que, yo que sé, lo típico de una relación y ya está. Pero bueno, va mezclando así un poco las escenas, te van poniendo, te van presentando al personaje este del, digamos, el jefe, el comandante, el de Lauren Fishburne, que, pues bueno, es un personaje que le ves ahí y no sabes si es un tío de fiar o no, hasta más adelante que vais viendo cómo va el personaje mostrando su cara. Y bueno, diré que lo que es el desarrollo de la primera hora en general es un poco lento en el sentido de que hasta que no llega ese momento primero en el que hay uno de los personajes dentro de la nave que está como más nervioso por la situación y quiere convencer, digamos, al de Casey Affleck para abortar la misión. Y pues el comandante Lauren Fishburne pues es un poco el que quiere llegar hasta el final en todo esto. Y ese es un poco el debate interno que hay dentro de la nave. Pues cuando eso de alguna manera revienta es cuando la peli se pone interesante ya en la parte de la nave y en general, porque es a partir de ahí donde podemos decir que llega un poco la parte fumada de la película.
Porque sí, la película se puede decir que es una peli de ciencia ficción, porque está ambientada en una nave, hablamos del espacio, son cosas de ciencia ficción, obviamente, temática de ciencia ficción, pero diré que en ese último acto tira más casi por la parte psicológica, que eso lo tiene durante toda la película, porque lo que te dicen es que los personajes lo que van haciendo es, durante fases, se van despertando y luego vuelven a hibernar de alguna forma, de manera muy continuada. Es como que avanza un mes desde que han salido, informan a la Tierra de la situación y luego vuelven a hibernar, pues para, de alguna forma, pues claro, el viaje es muy largo, el viaje hasta Saturno, muchos años, y pues es la manera que tienen. Lo que pasa es que, por lo visto, les meten unas drogas muy fuertes para el tema de dormirles, y cuando se levantan siempre como muy resacosos, empiezan a tener muchas visiones, el personaje que sí le afecta mucho mentalmente, como que empieza a tener visiones muy fuertes, y eso va a ser luego clave para el último acto de la película, para lo que ocurre en ese último acto, que ya digo, la peli juega mucho con el espectador en ese último acto, que es verdad, que no es verdad, empiezas a dudar de todo, te quieren convencer de una cosa, incluso parece que luego es eso, luego resulta que no, pero puede que sí, así tal cual es el último acto de la peli. Por eso la película me acaba gustando porque me ha sorprendido en ese aspecto. No pensaba que fuera a ser tan arriesgada en ese, digamos, podemos decir, clímax casi, como quien dice. Y bueno, lo que son actuaciones normales, no son actuaciones de la hostia. Diré que el que más me ha gustado ha sido Lauren Fishburne, la verdad, que está en un personaje que se le nota que está cómodo y actúa muy bien. Casey Affleck también creo que actúa bien, pero le veo a veces como... No sé si es cosa del personaje, que es como muy empanado y a veces no me resulta un poco cargante su forma de ser en la peli. Pero actúa bien, hace buen papel, la verdad. Y luego el personaje del compañero que tienen, pues bueno, un personaje que es el menos interesante de los tres, sería el más débil a nivel de personaje como tal. Pero bueno, diré que tiene que estar ahí para crear un poco ese conflicto que hay dentro de la nave. Y ya digo, es una película que en líneas generales, si aguantáis la peli hasta la hora, digamos, se puede ver, pero es verdad que te tiene que gustar mucho a lo mejor la temática de ciencia ficción para que las escenas de la nave pues te resulten interesantes. O yo que sé, es que sí que es verdad que la peli a nivel de contenido no tiene mucha chicha hasta ese último acto. Y claro, para llegar a ese último acto tiene que hacer una pequeña construcción de personajes, te tiene que mostrar flashbacks de la Tierra. Y tal vez los flashbacks es donde para mí la peli flojea un poco porque no son nada de que, yo que sé, que al final sí, entiendes que él tiene una amistad con esa persona, esa chica, que es luego una relación y tal. Pero más allá del noviazgo, luego tiene una especie de importancia en cosas que ocurren al final. Como que el contenido no es lo suficientemente atractivo hasta que llegas a esa hora de peli, pero cuando llega el conflicto, créeme que la última media hora de la película está increíble. O sea, es súper entretenida. Te quedas ahí además como que... Parece que es una cosa muy rollo serie B cutre, que yo dije, vaya puta mierda, la verdad, parecía que iba a ser al final un camino muy gratuito. Pero no, la peli es inteligente y luego vuelve otra vez al tema psicológico de manera bastante interesante. Y ya digo, sobre todo en su cierre y final, que hablaré en la parte con spoilers, y os explicaré un poco lo que creo que ocurre al final, que muchos a lo mejor habéis entrado en este vídeo por la miniatura, que he puesto básicamente un poco de explicación del final. Sí, bueno, yo os voy a dar un poco mi punto de vista de lo que creo que pasa al final, y en comentarios si habéis visto la peli me podéis decir qué pensáis vosotros sobre lo que acaba ocurriendo en ese cierre, qué es cómo termina realmente, porque la peli te deja en el aire, te tira una opción de lo que puede ser, pero luego a la vez te quiere engañar. Al final no sabes realmente qué es lo que ha pasado. Así que bueno, todo eso lo vamos a hablar en la zona con spoilers. Y lo dicho, una película que a mí me ha gustado, que no es la mejor peli del mundo, ni mucho menos, pero sí que me ha gustado que tenga ese, digamos, riesgo en su último acto. Y creo que al final resulta una peli atractiva en el sentido de que acabas de verla y debates un poco de lo que ha pasado. Es verdad que el camino hasta ese último acto es un poco aburrido, pero luego ya en el último acto la verdad que la peli merece mucho la pena. Y aparte Casey Affleck y Lauren Fishburne sobre todo hacen dos buenos papeles. Así que bueno, en la parte con spoilers, básicamente, vamos al meollo. ¿Qué ocurre en esa parte del final? Bueno, como vemos durante la peli, te dicen que los personajes, cada vez que van a hibernar, por decirlo de alguna forma, no sé si tiene otra palabra para esto, pero creo que me entendéis, cuando se echan a dormir, como quien dice, pues les meten una especie de drogas y esto luego hace que se levanten como resacosos, les advierten de que pueden tener visiones luego por esto. Bueno, llega un momento que la película empieza a debatir sobre todo lo que hay alrededor, o sea, hasta el punto de que llega un momento en el que te dicen que para empezar nada de lo que ves es real, en el sentido de que no se han llegado a ir en ningún momento a ningún sitio y que todo es una simulación en la que está metida el personaje únicamente de Casey Affleck, que tiene una especie de nombre que son también los nombres que tendría luego, lo que es el nombre y apellidos del personaje son como los nombres también de sus dos compañeros, el comandante y el compañero que tiene con él.
Entonces, claro, tú dices, entonces nada era real. Entonces, Lauren Fishburne no era real. El compañero suyo tampoco era real. Tú dices, ¿qué cojones? Claro. De hecho, eso es como el giro grande, porque antes te empiezan a decir que el personaje, como que te dan a entender, que yo es lo que pensaba desde bastante rato de la peli, que el personaje del compañero suyo, ese que le está invitando todo el rato a abortar la misión y tal, yo estaba convencido de que ese personaje no existía. O sea, de hecho, sabía que el giro iba a tirar por ahí, como que iba a haber algo ahí de que él no existía, porque al final, claro, cuando hablabas con el personaje de Lauren Fishburne, yo no sé si es porque le seguía el rollo, a lo mejor al de Casey Affleck, con el tema de cuando le estaba diciendo, es que este me está diciendo de abortar la misión, ta, ta, ta. Y yo estaba convencido de que Lauren Fishburne era un tío que sabía que se le había ido la cabeza el de Casey Affleck y le estaba como siguiendo el rollo. Pero es que luego el giro grande es como que te dicen que realmente ni el personaje de Lauren Fishburne es real, ni el del otro. Y tú dices, pero entonces estaba él solo desde el principio. Y claro, tú piensas, estaba solo desde el principio en el espacio. Luego te dicen que no, que si era un simulacro todo y demás. Pero claro, luego vuelve a aparecer el personaje de Lauren Fishburne después de esa pelea que tienen. Y tú ya te quedas en plan diciendo, pero entonces, a ver, como durante toda la peli todo lo vemos desde el punto de vista de Casey Affleck, él tiene la cabeza muy para allá. Porque si nos ponemos a lo que dice la peli en la trama, por las drogas y tal, como que tiene la cabeza muy afectada, empieza a tener visiones. Pero claro, si luego eso no era real, entonces simplemente por haber estado mucho tiempo en el simulacro se puede haber vuelto tarumba también. Al final es una prueba un poco complicada, como quien dice. Pero claro, yo estaba ya convencido de que todo era un simulacro al final y que simplemente pues era eso, que básicamente era un simulacro que se había ido de madre y había estado a lo mejor más tiempo de lo previsto y pues psicológicamente le había afectado la cabeza. Me encantaba esa idea, de hecho, cuando llega el momento en el que va a salir de la nave, claro, si no fuera un simulacro, él saldría de la nave y se iría al espacio profundo. Y llega la escena en la que sale de la nave y pues parece que está como bajo tierra en una especie de búnker y notas como que se oye como que están intentando sacarlo, tal, y dicen, no, tal, espera, que ahora te sacamos, no sé qué, y se ve una especie de luz ahí al fondo que se supone que son pues los de la Tierra que le están intentando sacar de ahí abajo. Claro, eso es lo que parece que es el cierre de la peli, que al final todo era como una visión del personaje, porque a mí hay una cosa que me invita a pensar eso, que es que Lauren Fishburne y su compañero en ningún momento aparecen en los flashbacks, solo están en la nave. Claro, es lo que me invita a pensar que todo ha sido una, digamos, invención de la cabeza del personaje de Casey Affleck. Llega la última escena de la peli y vemos cuando están diciendo lo de tienes que ir a la luz por lo de las polillas, tal, hay una frase al principio de la peli que hace un poco referencia a esto y llega un momento en el que después de ver cómo estaba en esa especie de búnker bajo tierra, como que hay un cambio en la escena y te sale Casey Affleck tirado en el espacio. Como que realmente ha salido de esa nave era real y se le había ido la pinza, se había pensado ya incluso que era todo un simulacro y resulta que se ha ido al espacio y se ha pues muerto, obviamente, se ha suicidado de alguna forma. Apoyo más la teoría de que todo era una especie de invención, que era más rollo todo mental, porque ya digo, el tema de que no haya ningún flashback del comandante y del otro, claro, te hace pensar que dices, la imagen de algún sitio la tendría que haber sacado. Yo no sé si de alguna fotografía, si ese comandante que vemos de Lauren Fishburne era el comandante este que le hablaba el compañero de Casey Affleck, el tercer tripulante, para que me entendáis. O sea, a lo mejor de historias que él iba leyendo, que le iban contando antes de llegar a la nave, pues se hizo una idea en su cabeza y de esa forma reprodució a Lauren Fishburne y a su compañero. La pelea ahora que tampoco te da una explicación, juega mucho con dejarte la cabeza loca. Parece que ese último plano te invita a pensar que todo fue real al final. Él tiene la idea de que está en el simulacro, por eso sale, se reimagina, digamos, la escena esa en el búnker, pero que realmente lo que ha hecho es salirse de la nave y la nave pues básicamente se iría sin nadie ahí adentro. O sea que yo lo que creo es que Lauren Fishburne y el otro personaje, el compañero de Casey Affleck, no eran reales, eran de su cabeza, pero que él sí que estaba también en el viaje. O sea que sí que era realmente un viaje, pero que su cabeza de alguna manera quería juntar piezas y como estaba con lo de la sedación y todo esto, es eso, que yo creo que al final es lo que ha pasado de la peli, que básicamente sí que estaban en el espacio, pero Lauren Fishburne, el comandante, y su compañero no eran reales. Podemos decir que es la teoría que yo más apoyo, de ahí ese último plano, porque no tendría mucho sentido, ya digo, que al final estuvieran nosotros dos vivos y que, porque ¿qué había hecho Lauren Fishburne con el personaje del compañero? Que además te dicen que solamente hay un sitio donde duermen, vamos a llamarlo cama, para que me entendáis, donde hibernan, solo había un aparato para una persona, me refiero. Lo que te invita a pensar que
realmente estaba él solo en la nave desde el principio y que pues los demás eran personajes que se había imaginado él. Así que bueno, una peli que es confusa en su cierre, que no deja claro al final nada, pero que juega muy guay con el tono psicológico y es lo que a mí pues me gusta, porque estas pelis son lo que me mola, que luego lo que me enfada es que no tenga alguien con quien hablar de la película, porque ya veis que tiene jugo en ese cierre, que muchos diréis que es una tontería, que al final pues mira, yo creo que el director no sabía ni cómo acabar la peli y la acababa así. Bueno, yo creo que hay que jugar un poco con ello, pero que seguramente el rollo de que el comandante y el compañero fueran la invención del personaje de Casey Affleck sea lo más cercano a lo que creo que quería mostrar al final el director. Así que bueno, si habéis visto la peli, dejadme en comentarios qué pensáis vosotros, qué teoría creéis que es, digamos, la más... Bueno, la que más os convence o la que creéis que es, básicamente. Y nada, esta es un poco mi opinión de Slingshot o, bueno, Objetivo Titán, Destino Titán, dependiendo de dónde seáis, tiene un título, como digo. Lo dicho, si os ha gustado esta crítica, pues bueno, apoyadla con un like, compartidla con vuestros amigos. Si no lo estáis, suscribiros al canal y, más importante aún, activad la campanita para que YouTube os avise de cuando subo nuevo contenido. Yo por hoy me despido y nos vemos en nuevos vídeos.